En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena en el alma, porque no dejas de pensar que esta noche no puedes dejar de recordar. Quiero que sepas que en nuestra mesa para ti. Con esta canción, Ven a mi casa en la Navidad, interpretada por el grupo Voz Bass, les damos a todos una cordial bienvenida. Hoy miércoles 18 de diciembre del 2019. Día de Nuestra Señora de la Esperanza, la expectación del parto o Nuestra Señora de la O. Saludos a todas las esperanzas o María Esperanzas, porque hoy 18 de diciembre es su día. Hoy los católicos celebramos la expectación del parto. Pronto, al culminar este Adviento, pues celebraremos el nacimiento del Niño Dios, Navidad, que es tan linda en la comprensión de que la esperanza termina en resultados y a partir de allí comienza la vida y por supuesto para cada uno de nosotros el proyecto de construir nuestras vidas. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, a Catherine Manzano en la producción, a César Artiaga en los controles. Estoy esperando a Hugo Bravo que viene por allí y tenemos en línea al diputado Biagio Pirelli, jefe de la fracción parlamentaria del 16 de julio. Bienvenido, diputado, ¿cómo está? Muy buenos días, Víctor, un placer saludarte, honrado en tenerte en tu programa y tener la posibilidad de ser escuchado por tus muchos oyentes. Para mí un privilegio. Bueno, igual para nosotros. Diputado, ayer se planteó una nueva circunstancia en el Parlamento. Sucede que están acusando a la fracción 16J de cualquier cosa, simplemente porque no estuvo presente cuando un hecho, una decisión sobrevenida en el momento de la Junta Directiva del Parlamento, pues incorporar un nuevo punto del cual nadie tenía conocimiento para reformar el régimen o el reglamento de debates de la Asamblea. ¿Puede explicarle a nuestros oyentes en qué consistió? Porque en las redes sociales hay, digamos, mucho interés, pero también mucho sesgo informativo al respecto. Yo te agradezco mucho, Víctor, la posibilidad, ¿no? Porque, y si tú me lo permites unos minutos, yo pudiese hacer un recuento de cuándo empezó este tema para que podamos estar en el debido contexto, ¿no? No sé si tengo los minutos. Dale, tienes todos los minutos. Mira, el tema de la modificación del reglamento interior y de debate de la Asamblea, por cierto, es el mismo reglamento que heredamos del chavismo hace 4 años. Por cierto, no se ha modificado en una coma en 4 años, a pesar de que la fracción 16 de julio lo ha pedido reiteradamente porque hay muchas cosas que reformarle ese reglamento, pues ese reglamento es muy presidencialista. Bueno, nunca se modificó en nada, pero esto es una acotación. Ese reglamento llevaba la idea, porque inicialmente nuestro colega y hermano Richard Blanco, desde los primeros meses del año, después de que fue prácticamente perseguido y tuvo que irse del país, él planteó la posibilidad de que los diputados que están por fuerza mayor en el extranjero, fuera del país, pudieran intervenir en las discusiones del Parlamento. Eso lo planteó Richard Blanco en el mes de marzo, abril, mayo, por allí. En el mes de mayo lo toma una de las comisiones permanentes de la Asamblea y se hizo un primer proyecto. Ese proyecto, Víctor,
fue guardado, engavetado, durmiendo el sueño de los justos. Siempre Richard Blanco por una parte, la fracción por otra parte, estuvo planteando el tema de que cuando se iba a discutir, repito, porque hay que cuidar la palabra, la participación, no el voto solamente, la participación, para que los diputados pudieran ser escuchados, los que están en el extranjero. Eso se guardó, nunca se debatió, se mantuvo un secretismo enorme sobre eso, pasó el primer periodo de sesiones de la Asamblea, hubo vacaciones, pasó el segundo periodo de sesiones, llegamos a vacaciones y se convoca a la primera sesión extraordinaria del año, que fue el día de ayer. Se pone de agenda como punto único, un tema que ha sido ya refrito varias veces en la Asamblea, que es que Nicolás Maduro atenta contra el Parlamento. Eso pasa desde hace 4 años. Era un refrito. Y la fracción, prácticamente en protesta, porque no están los puntos que el país le interesa debatir, entre ellos el cese de la usurpación, sencillamente la fracción no acudió porque el punto único era ese. Otro preámbulo, ese proyecto de reglamento que se engavetó luego en los últimos días por Caminos Verdes, nunca por secretaría, solo por Caminos Verdes, nos volvió a llegar modificado, donde ese proyecto de reglamento es totalmente falso en sus 3 artículos que se modifican, que habla de los diputados que están en el extranjero por motivos de fuerza mayor. No, ahí no dice nada de eso. Ahí dice una palabra, por cierto, muy subjetiva. Dice, cuando esté en riesgo la reunión de la comisión, cuando esté en riesgo la sesión, la mesa directiva podrá tomar la excepcionalidad del voto de manera electrónica. El voto, pero además la excepcionalidad cuando lo considera la mesa directiva, pero no solamente de los diputados que están afuera, de cualquier diputado, de cualquier, o sea, si yo estoy en mi casa y no me da la gana de ir al Parlamento, yo también puedo participar por ahí. Entonces se desvirtuó todo lo que se había hablado de que era para participar, de que era para los diputados que están en el extranjero perseguidos, y ayer, terminando la única sesión que fue convocada para un punto, repito, refrito, se sacan de la manga la sesión siguiente extraordinaria, donde el punto único era la modificación del reglamento interior y de debate. Por cierto, la modificación del reglamento interior y de debates sin debate, porque no hubo debate, sencillamente fue, aquí está el planteamiento, contemos cuánto habemos, hay quórum y se aprobó. En esos términos, Víctor, nos parece de verdad una burla, de verdad nos parece una cosa traída por los cabellos, un tema tan delicado. No discutes modificación alguna en 4 años del reglamento interior de debate, pero además durante 9 meses en sesiones ordinarias no lo discute, pero además en la única sesión extraordinaria prevista no lo pones en la agenda y te lo sacas de la manga a última hora. Y ahora se pretende hacer un escándalo diciendo que los diputados de la fracción, que por cierto, en nuestra memoria y cuenta, no sé cuántas fracciones han presentado memoria y cuenta, nosotros sí presentamos, la fracción tiene el 100% de asistencia en las sesiones ordinarias. ¿Qué es lo que yo creo? Biagio Pilieri, no voy a hablar como la fracción, que sencillamente se estaban guardando para última hora una modificación para asegurar cuando se quiera por parte de la directiva hacer que unos diputados voten a distancia, lo puedan hacer. Algunos dicen que piensa mal y pecarás, pero también acertarás. Seguramente debe ser para el tema del 5, para garantizar los votos suficientes para la reelección del presidente. Puede ser que sea para eso, pero hay un riesgo aún mayor. Hay un riesgo de que, como está descrito
como está la narrativa de esa modificación, es que convirtamos al Parlamento ahora en un Parlamento virtual, que se puede hacer a control remoto y que no es el deber ser, porque todo el texto constitucional, todo, no solamente el de la Constitución, el de las leyes y del reglamento, dice diputados presentes. Por supuesto que queremos que los diputados, nuestros hermanos que están fuera, que han sido perseguidos vilmente por el régimen. La Patria y el bloque de la mesita de noche se salió. Y yo creo que vale la pena aclarar si ustedes estaban allí y se salieron. Absolutamente falso, Víctor. Eso es total y absolutamente falso. Y reto a cualquiera que demuestre que estaba ni un solo diputado de la fracción en el Parlamento y que me muestren aunque sea una firma de nosotros en la relación de asistencia. Es absolutamente falso que la fracción se haya ausentado para romper quórum o que se haya salido con la mesita o con la mesota o con la gente del oficialismo. Eso es totalmente falso. Segunda pregunta, ¿cuál fue la Lastimosamente, te lo digo de mucho corazón, fuimos la única fracción de la Asamblea Nacional que objetó contra, que estuvo no solamente reclamando, diputados abandonaron el cargo, esos diputados asumieron otras responsabilidades, cobraron por esas responsabilidades, dejaron de atender el Parlamento y el reglamento interior y de debate de la Asamblea, ese que modificaron ayer. Pero además la Constitución dice claramente que esos diputados electos dejaron de serlo y advertimos que el reingreso de ellos al Parlamento no era para nada bueno y nos extraña que los diputados que hace días cuando ellos reingresaron los aplaudían como si fuera un gran logro que ellos reingresaran al Parlamento, ayer le reclamaban a esos mismos diputados que habían llegado a sabotear. Suena duro, suena pesado, pero hay que decirlo, se los dijimos. No nos escucharon, como no nos han escuchado otras cosas, Víctor. No nos escucharon a tiempo el TIAR, no nos han escuchado el 187 numeral 11. Por cierto, nos extrañó que ayer el presidente decía que había recibido una carta, que le acababa de llegar una carta de unos diputados pidiendo que se debatiera la modificación del reglamento. Y ahí nos preguntamos, nosotros hemos enviado 23 cartas hablando del 187 numeral 11 y todavía no nos han respondido la primera, ¿no? Por lo tanto, ayer la mesa directiva y los partidos y las fracciones del G4 están recibiendo, como se dice, una cucharada de su propia medicina, cuando a los que aplaudieron hace unos días, ayer acusaban de que le estaban saboteando la sesión. Una última pregunta, diputado, porque ya tenemos que ir al corte y seguir con nuestro programa. ¿Qué respondería usted a los que están diciendo que la ausencia de la fracción 16J ayer es un acto de traición? Que traición, Víctor, es haber permitido que, por ejemplo, se robaran la ayuda humanitaria. Traición es, por ejemplo, el permitir que exdiputados del oficialismo reingresen al Parlamento. Traición es no debatir el 187 numeral 11. Traición es ponerle un freno de mano al TIAR. Traición es cohabitar en una comisión electoral, la cual, por cierto, no termina de dar resultado. Traición es desviar la ruta, cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Nosotros hemos tenido una demostración clara, transparente durante los 2 años que se constituyó la fracción y ahí están nuestras acciones, nuestro comportamiento a la luz de la gente. Traición es no hacer lo que la gente quiere, que no es otra cosa que salir del régimen lo antes posible. Muchísimas gracias. Estaba con nosotros el diputado de la Asamblea Nacional, jefe de la fracción del bloque 16 de julio, diputado Biagio Pilieri. Feliz Navidad. Hoy día le deseo a usted y a toda su familia, y hoy es el día de Nuestra Señora de la Esperanza. Pues que Dios le conceda muchísima fortaleza para seguir adelante en el trabajo político que está desempeñando. Gracias, diputado Biagio Pilieri, y nosotros vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad.
con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente. Todos los jueves a la 1 de la tarde por rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, nosotros continuamos en Aquí se habla libertad, miércoles 18 de diciembre, día de Nuestra Señora de la Esperanza. Saludos de nuevo a todas las esperanzas y a todas las María Esperanzas que anden por allí, que sean nuestras oyentes y a las amigas de nuestras oyentes. En fin, está con nosotros ya Hugo Bravo, bienvenido. La última vez que me tuve que pelear, la penúltima vez, porque siempre ando en eso, las redes sociales, es porque una periodista venezolana dijo que nosotros los que escribíamos en Pan Am Post y opinamos en Pan Am Post éramos mercenarios. La verdad es que qué difícil resulta la libertad de expresión responsable y contracorriente en estas épocas en donde todos están de alguna manera alineados por re o por fa. Sí, sí, el ejercicio ahora es sumamente difícil. Vemos como la libertad de expresión se ha vuelto incómoda no solamente para el régimen, sino para facciones de este lado, ¿no? Es lamentable. Pero Orlando, yo te estoy llamando, aquí está conmigo Hugo Bravo, porque yo quiero que nos des de primera mano tu versión de lo que está pasando con el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Es que estamos condenados a que todo termine dañado, manoseado, confiscado por intereses pocos nobles. Estamos condenados a que no haya institución que quede en pie, ni las nuestras ni las ajenas. ¿Qué es lo que está pasando? Pareciera que estuviéramos condenados cuando se pensaba que el TSJ en el exilio representaba a esta institución que había logrado apartarse de este control partidista. Bueno, ahora vemos cómo está colapsando. Y colapsa precisamente por la voluntad de tomarlo, ¿no? De tomarlo y ponerlo a disposición de los partidos. El TSJ en el exilio, desde el momento de la designación, los magistrados tienen que huir, van al exilio, y desde adentro, como tú sabes, Víctor, esa designación fue producto de la presión a raíz del plebiscito del 16 de julio, ¿no? Luego de ese plebiscito, ellos lo designan apegándose a la intención de que la designación sea por cuotas de partido, pero los magistrados van al exilio y no se espera mucho de ellos, ¿no? No obstante, logran conformarse, se conforman bajo el amparo de la Organización de Estados Americanos, esto a espaldas de los partidos, y empiezan una cruzada que se vuelve sumamente incómoda. Está, lo del antejuicio de mérito, ellos, se han involucrado en el tema del Foro de Sao Paulo, han incluso solicitado la asistencia militar extranjera. Ellos fueron uno de los primeros que emplazaron a Juan Guaidó para su juramentación, y se han vuelto incómodos en parte porque están apegados a una ruta que va en sintonía con lo que creo
quieren todos los venezolanos. Tú recordarás también que cuando impulsan el antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro, incluyen el nombre también, porque aparecía entre los acusados por los testimonios que también involucran a Maduro, el nombre de Enrique Capriles Radonsky. Esto, como muchas otras cosas, jamás se lo perdonaron al tribunal, y ahora cuando a Miguel Ángel Martín, presidente del TCJ, se le vence el periodo, bueno, hemos visto todo tipo de esfuerzos para tomar el TCJ, esfuerzos que hablan de la intromisión del legislativo en la Corte, ¿no? En el Tribunal Supremo, para buscar poner al TSJ a disposición de los partidos. Buenos días, Orlando, ¿cómo estás? Hasta luego, Bravo, gusto saludarte. ¿Qué tal, Hugo? Igual, un saludo. Mira, bueno, yo leí con mucho interés tu artículo, ¿no? Lo que tú estás narrando y explicando en este momento, y tú das en la tecla, ¿no? En dos cosas que creo que el TCJ se convirtió en el hijo no querido, ¿no? De esta Asamblea Nacional. Y como bien tú decías en tu artículo, ¿no? Lo del antejuicio de mérito contra Maduro trae implícito todo lo que es Odebrecht, un caso del que todo el mundo se ha querido desentender en el establishment, ¿no? Del sistema político como tal. No sé si tú estás al tanto probablemente sí, me imagino por tus investigaciones, del reporte que sacó la revista American Quarterly, número 3 del año 2019, esta es una revista norteamericana, cuyo fascículo habla de falling apart, ¿no? Todo el tema de la corrupción en Latinoamérica. Y él hablaba de sacar unas estadísticas de los requerimientos de cooperación enviados a Brasil de parte de países latinoamericanos entre el año 2017 y 2018. Hablan que hubo 118 solicitudes de colaboración, llámese de información, ¿no? Y cuando hacía el ranking de países, hablaba que el primero era Perú con 68 requerimientos, y ya sabemos todo lo que ha pasado en Perú con Odebrecht, ¿no? El siguiente era Panamá con 18, Argentina con 12, Colombia con 8, Ecuador con 4, México con 3, República Dominicana con 3, Guatemala con 1 y Venezuela con 1. O sea, claramente el tema de Odebrecht, con estas estadísticas que saca esta revista y con el ¿cómo se llama? El antejuicio de mérito, es un tema sumamente incómodo que nadie quiere asociarse, ¿no? Entonces, la pregunta específica sería, y por otro lado ponen el tema del TIAR, que también es otro tema claro, que es sumamente incómodo, ¿no? Ahora, y lo último, y ya para que me des tu comentario, es todo el tema del TCJ, la nueva junta directiva que se autoadjudicó, ¿no? Todo lo que tú narras de la dinámica de Marval y Méndez, ¿no? Donde, bueno, ambos son socios de EBTV Miami, y donde básicamente, es la parte ya que quería tu comentario, cuando ellos se autoadjudican una nueva junta directiva, mandan la comunicación a la fiscal general, y la fiscal general, que es su último tuit, por cierto, si entras al Twitter del 4 de diciembre, recibe con beneplácito esta nueva junta directiva. Juntando esto con todo el tema de los diputados que llegaron a la Asamblea Nacional de parte del oficialismo, que se les ha dado algún tipo de recibimiento, como hablábamos antes con el diputado Pilieri, ¿tú crees que, o sea, la misma oposición trajo al caballo de Troya y está socavando las bases digamos, de institucionalidad que queda en el país? ¿Cuál es tu observación al respecto? Pero para responder a eso, vamos primero al corte, Orlando, y ya regresamos contigo. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos.
Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Tamara Suju, abogada y directora ejecutiva de Castle Institute, afirmó este miércoles que la reciente actualización del informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, presentado por Michelle Bachelet, no incluyó los hechos de tortura cometidos por organismos de seguridad del Estado. La Unión Europea se mostró reacia a imponer nuevas sanciones al régimen de Nicolás Maduro. Habilitaron 850 unidades de transporte público en el estado Táchira para atender la demanda de viajeros. En materia internacional, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, asegura que las políticas de su homólogo argentino, Alberto Fernández, llevarán a Argentina a una crisis migratoria similar a la de Venezuela. La Cámara de Representantes de Estados Unidos vota para ratificar la acusación de juicio político al presidente Donald Trump. Y en los deportes, la Policía Autonómica Catalana reforzará la escolta policial para los equipos del FC Barcelona y el Real Madrid en el clásico de este miércoles. 11:31 minutos, continúen con Aquí se habla libertad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, con la gratísima, de verdad que nos honra mucho, compañía de Orlando Avendaño, periodista, escritor, columnista, editor jefe de Pan Am Post, a quien todos deberían seguir por Twitter, y por supuesto por el portal de Pan Am Post. El Twitter de Orlando Avendaño es @ORLVNDOA. No es fácil como para decirlo. ¿Ah? Pónmelo más difícil, Orlando. Bueno, tenías unas preguntas en el aire que te dejó Hugo. Sí, yo creo que estos son esfuerzos bastante articulados, lo dijo Hugo, el respaldo de gran peso que recibió esta maniobra para tomar el TSJ fue el de la fiscal Luisa Ortega Díaz. Y bueno, Antonio Marval, como se supo, y además ya era algo que se había filtrado, todos estos días estaba en sintonía con Luis Florido, con el diputado Luis Florido, para tratar de persuadir a varios magistrados para que le quitaran el respaldo a Miguel Ángel Martín. Bueno, en la nota está como Carlos Méndez, un empresario con muchísimos recursos en Miami, se sumó a esta iniciativa para colaborar con Marval, quien es amigo de la infancia de Méndez, para lograr esto. Ahora, hay algunos detalles que llaman muchísimo la atención y yo creo que deberían llevar a que haya algunas reacciones importantes a esto. En este proceso, Marval, y bueno, está en la nota, envía una carta de alguna manera para lograr captar los respaldos, envía una carta a los magistrados sugiriéndoles que él puede asistirlos económicamente gracias a su relación con el presidente Juan Guaidó. Eso es gravísimo, eso es muy, muy grave y yo creo que exige una respuesta por parte del presidente Juan Guaidó.
Sí, bueno, efectivamente, lo que uno ha visto como trama y que tú, agradecemos que tú lo hayas presentado sinópticamente en el artículo, es que hemos perdido capacidad de interactuar institucionalmente y se ha exacerbado algo que siempre ha estado en los genes culturales del venezolano, que es la lealtad perruna. O son leales hasta el extremo o simplemente no sirven. Y esto, por supuesto, hace que nosotros tengamos ruinas institucionales y no sólidas instituciones republicanas para la transición, exacerbando, por lo tanto, el voluntarismo, el mesianismo y haciéndonos creer a los venezolanos que una persona puede, habiendo destruido las instituciones, exigiendo lealtad perruna y, por supuesto, como decía Lord Acton, el poder corrompe y el poder ejercido absolutamente corrompe absolutamente. Tu mensaje de Navidad para nuestros escuchas y oyentes y audiovidentes, Orlando. Yo creo que sería que, bueno, lo que hemos hablado, y creo que Víctor, tú has hecho un trabajo enorme en ese sentido, que es rescatar la condición de ciudadano del venezolano. Hay que mantenerse vigilantes y hay que mantenerse exigentes, ¿no? Hay que realmente asumir la condición de ciudadano y ello implica demasiado. Yo creo que en las próximas semanas vamos a tener unos retos, Víctor, gigantísimos, y que exigen que tengamos que asumamos la responsabilidad que nos toca. Pero yo creo que este país es otro. Yo creo que ya este país, y lo hemos visto, yo creo que es palpable, este país no es el mismo que por 20 años, por 20 años alcahueteó una forma de hacer política que no es la adecuada, o al menos no es la que nos va a sacar de esto. Yo creo que el país simplemente está esperando que surja la decencia para plegarse completamente e impulsarla, y yo estoy seguro de que va a surgir la decencia. Solo hay que construirla, pero este país no es el mismo y eso entusiasma. Así es, comparto contigo tu expectativa. Saludos, Orlando, muchísimas gracias por la gentileza de estar con nosotros. Seguimos contando contigo y con Pan Am Post. Y bueno, nada, nosotros entonces pasamos, gracias Orlando, y nosotros adivina, Hugo, ¿quién viene ahorita con nosotros? Déjame adivinar, porque tú lo comprometiste. Empieza por H. Henkel García, director de Econométrica. Y yo voy a empezar así con un tiro, digamos, a quemarropa. Henkel, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Víctor? A quemarropa, ¿tú crees o no crees? Tú estabas pasando hoy una encuesta que yo respondí y era sobre las sanciones. ¿Tú crees que las sanciones han sido efectivas o no han sido efectivas? Sí, claro. De hecho, cualquier negociación, si hubiese alguna negociación, ese realmente es tu principal herramienta y su uso, claro. Yo le preguntaba porque a mí me interesa saber qué opina la gente. Obviamente uno tiene su opinión personal, quizás a veces uno maneja cierta información que los demás no manejan, pero sí quería saber cuál es la impresión de la gente y quienes leen el timeline. Lo que debe haber claro que este tipo de encuestas no son para nada ningún tipo de herramienta estadística que uno pudiese replicar y reflejar a todo el país, pero sí a mí me parece que si uno lo toma para saber qué opinan, quiénes están leyendo esa línea de tiempo, los tweets que están allí en la cuenta de Twitter de cada quien, eso por supuesto es mejor información que no tener nada, ¿no? Que andar dando palazos al aire, y más cuando no tienes mucha información. Pero sí, si hay algo que les ha dolido, si hay algo que les ha obligado a hacer determinados cambios, obviamente tiene que ver con el tema de las sanciones, y eso hay que valorarlo. Entiendo que la gente también ve las consecuencias que esto trae para su vida cotidiana, pero bueno, o sea, un juego hasta geopolítico, si uno lo pudiese decir, y lo que uno puede entender también es que sí, es algo que el mismo gobierno ha estado allí. Bueno, si realmente no tuviese ningún tipo de peso, ¿para qué piden que la desmonten? O sea, entonces ahí el análisis ya empieza a irse por algo, o sea, es un asunto muy complejo, ¿no? Es un asunto muy complejo, pero sí, a mí me parece que saber, consultar qué es lo que opina la gente es algo valioso.
Sí, ¿cómo estás, Ángel? Buenos días, gusto saludarte. Esto es una continuación de nuestra conversación del viernes pasado, así que es como si no hubiese pasado todos los días que pasaron, ¿no? Y voy a tomar... Por medio de... Exacto. Yo creo que Iván Simonovic sabía que íbamos a conversar acá, el hijo, ¿no? De Iván Simonovic, porque él habla de la bonanza artificial que veo en Venezuela. Me recuerda cuando llegaban presos ricos al helicoide. Paredes pintadas, comida importada y televisores nuevos. El olor a cárcel, sin embargo, no lo quitaba nada, ¿no? Claro. Y veo unas cifras que publicó la CEPAL de cómo se proyecta el crecimiento económico, el PIB para el año, que está cerrando y el año que viene, y hablan de una caída de un 25%, ¿no? Del PIB, que bueno, ya versus lo que viene cayendo, yo creo que ya cuando empiezas a quitar a prácticamente cero un porcentaje, pues no se nota, ¿no? Pero la proyección hacia el año 2020 es de una caída adicional, un poco más atenuada, pero igualmente importante, de un 14%. Claramente pareciera que estamos viviendo una ilusión óptica, eso es parte de lo que conversábamos la semana pasada, ¿no? ¿Qué esperar del año que viene? Porque por otro lado, hablando de las sanciones, por lo menos lo que yo logro ver es que están muy específicas las sanciones. O sea, las sanciones realmente están enfocadas a los personeros del gobierno o a que las entidades del gobierno no puedan seguir haciendo de las suyas. Pero yo creo que los privados, de alguna manera u otra, con todas las limitaciones que hay claramente de una economía devastada, todavía pueden tratar de hacer negocio y lo que llamamos el orden espontáneo, más allá de todos aquellos pseudoempresarios que son enchufados y toda la historia, claro, que se han devenido en bodegones y toda la historia, pero o sea, al final del día la economía fluye, la gente tiene que resolver sus problemas, tiene que, como decías tú la semana pasada, ¿no? La gente decidió que tiene que resolver su vida y la vida tiene que fluir. Si decidiste quedarte acá, las cosas tienen que pasar, a pesar de que efectivamente sí hay muchísima gente que está pasando muchísimas necesidades, ¿no? Pero de cara a futuro, ¿qué es lo que tú vislumbras con un poco más de información de estos días? Ya nos habías adelantado algo el año que viene. ¿Qué sugerencias tienes en general para la gente en términos financieros? ¿Qué ves para el año que viene? Pero varias cosas, ¿no? Hay una señal mixta que uno ve. Ves este fenómeno de cierta bonanza, de gente gastando, de gente hasta disfrutando, pero es que es muy focalizada. Y que es producto de un pragmatismo del lado del gobierno, donde das un poco de espacio, das algo de flexibilidad, tienes un entorno cambiario mucho más flexible que el año pasado, no tienes a la SUNDE acusando a los empresarios de acaparadores ni robando inventarios, que es lo que hacía la SUNDE en el pasado. Tienes un ambiente donde no hay, en la parte real no hay un control de precios que realmente esté en pie. O sea, entonces eso es como, yo se lo decía creo que el lunes, es como si te tuviesen pisado y lo que hicieron fue aflojarte la pisada, pero todavía te tiene pisado. Eso abre espacio para que, porque el ser humano es algo extraordinario, le das algo de espacio y empieza a tratar de mejorar su calidad de vida. Y eso es lo que estamos viendo. Ojo, hay ciertos negocios que son cuestionables, pero en todo en esta flexibilidad también hay personas muy honestas, personas muy trabajadoras que están tratando de sacar lo mejor posible. A eso tienes que juntarle algo que mencionaste, y tiene que ver con la parte final que le vi a Orlando, que tiene que ver con un venezolano que cambió, son venezolanos que se cansó de esperar, un venezolano que ya no, que en medio de la situación que es muy crítica, está tratando de sobrevivir y hasta de mejorar en medio del marco su vida como tal. A mí eso me parece un cambio histórico, pero bellísimo, porque el ciudadano venezolano se está enfocando más en el individuo, en lo que puede hacer él, y eso no lo había visto yo en décadas, y esto lo he tratado de corroborar. Orlando lo menciona, pero esto es algo que yo mencioné en una entrevista hoy en la mañana precisamente, es de que esto es una lectura que ya varias personas están haciendo, y cuando ya varias personas hacen la misma lectura de un fenómeno que es sociológico, y allí el profesor Víctor tiene mucho más autoridad para hablar al respecto, pero esos son fenómenos que tardan décadas en gestarse, y el venezolano lo está viviendo hoy. Claro, ¿qué esperar de 2020? Un venezolano con la misma actitud, un venezolano y un ciudadano que va a tratar de sobrevivir, de mejorar su calidad de vida, que va a creer más en sí mismo y que también va a tener la responsabilidad de exigirle al mundo político, porque a mí me parece que hoy en día, y hoy más que nunca, la ciudadanía va mucho más adelante que el mundo político, y el mundo político va a tener que alcanzarla, porque históricamente ha sido así. O sea, tienes que poner a la altura.
Por eso te decía que este es el principal cambio y el más importante que yo he visto en mucho tiempo de un venezolano que ya cree en sí mismo, ya no depende. Eso de estar pegado al Estado, ya esa mentalidad está cambiando. Todavía no ha permeado a toda la sociedad, pero sí ya empieza a ser un fenómeno social de consideración y que, oye, yo no sé si de la manera de estudiarlo, ¿no? Y sí me gustaría que el profesor Víctor de repente diera su visión, pero va a ser algo o que se va a profundizar. Claro, 2020 va a depender mucho del marco o lo que alcance cada ciudadano y lo que alcancemos como país, obviamente va a depender del marco de operación, del ambiente que tengamos el próximo año, pues ya no va a depender del venezolano, porque el venezolano ya cambió de actitud, va a depender de lo que finalmente vaya ocurriendo con los cambios políticos. Yo sí creo que el gobierno va a seguir con su pragmatismo, no va a ser suficiente porque Venezuela necesita mucho más que te quiten la presión en la bota. Necesitamos mucho más para mejorar la calidad de vida del venezolano, pero apenas empiezan a hacer las condiciones, señores, no se imaginan lo que va a hacer Venezuela con esto, con un ciudadano nuevo, con un ciudadano empoderado, literalmente, y tenemos muchas grandes cosas por hacer. Yo te voy a pedir, Henkel, que esperes un minuto, vamos al corte, y al regreso te quiero hacer una pregunta. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de RCR.tv, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Estamos conversando con Henkel García, director de Econométrica, analista por supuesto económico, pero más allá de eso, una persona que le sigue el pulso al país, porque no solo lo económico desborda lo económico. Henkel, el venezolano efectivamente es hoy más fuerte, ha dejado de lado esas opciones de me voy, me quedo, deshojó la margarita por un tiempo, pero ya no más, y está ensimismado tratando de construir su proyecto de vida, dadas las circunstancias que siempre están. Ahora, a veces hay que hacer la narrativa, digamos, con el sentido inverso. Y entonces allí la pregunta, ¿qué es lo que los venezolanos que aquí vivimos superamos con éxito porque sobrevivimos en el 2019 en términos de indicadores? Como para celebrar no la debacle del país, pero sí nuestra capacidad de resistencia. Cuánta inflación, cuánta caída del producto, cuántas cosas que yo estoy seguro que tú las tienes ordenaditas. ¿Qué superamos? ¿Qué pruebas superamos? Bueno, vamos a hablar y no solamente de 2019, y ayer lo comentábamos en redes sociales con el profesor Uri Garay, que también publicaba unas cifras. Mira, esto es una economía que en 6 años ha perdido 2/3 de su producción per cápita. O sea, hoy tenemos 1/3 del PIB que teníamos en 2013. Y que la caída de este año está en los estimados entre 20 y 30% del PIB en un solo año. Todo esto agregado a un ambiente de nuestro segundo año en hiperinflación. O sea, llevamos más de 2 años de hiperinflación y vamos a entrar al tercero, porque todavía no podemos dar garantía que hayamos salido de la hiperinflación, aun cuando tengamos una inflación
relativamente baja con el pasado, pero tenemos tasas de inflación que son 20-30% mensual, que es mucho más de lo que tiene cada país del planeta en un año. Eso son condiciones muy hostiles, pero o sea, claro, la gente a veces, y en medio de estas circunstancias, es algo que me duele, ve al empresario como un adversario, como un enemigo, porque al final, claro, el empresario es el que vende y mi poder de compra está por el suelo, entonces, bueno, la responsabilidad del empresario. Y yo creo que hay que verlo de manera totalmente distinta. Hoy el empresario, muchos de los empresarios que ustedes ven, que ustedes los ven operando, muchos de ellos operan o tuvieron que operar por mucho tiempo a pérdida, poniendo su bolsillo para poder mantener la empresa a flote. Muchos de ellos todavía están en esa situación. Entonces yo veo al empresario venezolano más como una persona guerrera. Yo no sé, pues, algunos lo catalogan de héroes. Bueno, pero al final también ellos ven algo de beneficio que puede tener en el futuro, ¿no? Pero eso sí, ellos saben que para poder tener algún tipo de beneficio en el futuro tienen que sacrificarse hoy, tienen que sacrificar cosas hoy y en esa dinámica andan. A mí me toca, por supuesto, tener contacto directo con muchos empresarios por el perfil de nuestra compañía, que es una consultora, y bueno, las realidades que uno ve allí, oye, son muy duras. Muchos de ellos han tenido que cerrar, muchos de ellos se fueron del país, pero los que quedaron, lo que uno tiene que darle es un espaldarazo, ayudarlos en lo posible, que es la función de nuestra empresa como tal, y reconocer todo el esfuerzo que se ha hecho. Ojo, eso no solamente de cara al empresario, el ciudadano que es empleado también ha hecho un esfuerzo tremendo, donde ha tenido que vivir un poder de compra, o sea, como jamás, o sea, muy disminuido, muy precario. El perfil de una familia de clase media aquí en Venezuela, el perfil de gasto es de una familia pobre, pero se gasta 80-90% en cosas básicas, y ese es el venezolano que hoy cambió de mentalidad y que, oye, desde el punto de vista personal, uno quizás haya investigado más, desde el punto de vista sociológico, yo me imagino que también hay cosas así. Hay quiebres en nuestras vidas, hay quiebres también en las vidas de los países, pero esos quiebres te dan una oportunidad para crecer y fortalecerse. Y yo creo que desde el lado del empresario, del lado del ciudadano que es empleado, yo creo que pasamos por ese quiebre, y que hoy por hoy somos, por ello, por una situación muy difícil, por una situación que pudiese ser hasta traumática, hoy lo que quedó de eso es sin duda un ciudadano y un empresario mucho más fuerte de lo que éramos antes. Yo estaba, ahorita Víctor hablaba del ¿cómo se llama? Que hoy es el día de Santa Esperanza. No, de la Virgen de la Esperanza. Estamos en la expectancia del nacimiento del niño. Ok. La esperanza es una de las virtudes teologales, junto al amor, la esperanza y la fe. Yo estaba reflexionando aquí ahorita, Henkel, que estás conversando y diciendo todas esas cosas, ¿no? Que más que, y preguntándote tú lo que estás viendo hacia futuro, ¿no? Yo creo que no podemos perder la esperanza en ese potencial que representa y significa el ser humano, ¿no? Ese potencial de creatividad, ese potencial de empresarialidad, como tú estabas explicando, ¿no? Que es esa capacidad de hacer que las cosas ocurran, de poderte forjar tu destino, ¿no? Yo creo que definitivamente eso es algo que tenemos que recordarnos constantemente, que probablemente no tenemos la capacidad de predecir el futuro, pero sí podemos crearlo, ¿no? Y esas tres virtudes teologales son importantes. Que no perdamos la esperanza, el amor y la fe, porque eso nos vuelve poderosos, y el sistema tiránico lo sabe, ¿no? Esas son nuestra mayor arma y son a la vez el principal temor que puede tener el sistema. Es la reflexión que quería dejar, porque la verdad es que me ha dejado... Pero yo quiero complementarla, Hugo, por lo siguiente, porque yo creo que a veces nosotros somos, y esto es algo que muchos seres humanos también caemos, somos muy duros con nosotros mismos, ¿no? Bueno, hay muchas razones psicológicas como para llegar a esa conclusión, pero a veces somos muy duros con nosotros mismos y no reconocemos cosas que hemos hecho en el pasado que nos deben enorgullecer. Por ejemplo, porque no solamente es la sobrevivencia desde el punto de vista económico, de una dura situación económica en la cual hicimos todo lo posible para sobrevivir, pero lo que pasa es que también hay que reconocer que nuestra lucha ciudadana ha sido tremenda. O sea, yo siempre trato de rescatar y de resaltar la lucha que nosotros vimos en 2017, en el pasado también, 2014, pero más recientemente 2017, porque es un año como oscuro que nadie quiere hablar. O sea, ese año fue de
esa ciudadanía convencida para lograr un cambio y que literalmente entregó su vida. Nosotros tenemos que recordar, echar para atrás y ver eso y reconocerlo, porque que no estamos acá porque nos regalaron la situación. Nosotros estamos acá avanzando poco a poco, después de una lucha dura, no solamente desde el punto de vista económico como tal, tratando de sobrevivir la situación económica, sino también una lucha ciudadana que hemos dado, como que históricamente muy pocos países han dado. O sea, es como una guerra pero sin estar en guerra, pero ha sido un esfuerzo tremendo que tenemos que echar para atrás y felicitarnos, porque no estamos aquí de gratis, como dicen por allí. Estamos aquí después de un gran esfuerzo en múltiples aspectos, en muchas áreas, y yo creo que eso también nos puede animar, ¿no?, a llenarnos de esperanza y de creernos esto, ¿no?, de que estamos empoderados, que mucho de nuestro destino depende de lo que hagamos, y que eso pasa también por, lo comentaba también otra entrevista hoy en la mañana, eso también pasa por exigir al mundo político, independientemente de tu posición, de que estén a la altura y que ofrezcan lo que ofrezcan como soluciones, como camino final que debemos transitar como nación, algo que esté a la altura de lo que hoy el venezolano está. Bueno, Jordan Peterson, por cierto, en ese libro que recién escribió 12 reglas para vivir, ¿no? Él dice que finalmente, digamos, lo que conviene es que nosotros creamos y hagamos una narrativa de nuestros éxitos, de nuestras victorias, de nuestra capacidad de sobrevivencia y de nuestras lógicas de adaptación. Y lo que conviene a cualquier tiranía, porque él, digamos, está haciendo una analogía, y mi esposa se ríe mucho sobre las langostas, ¿no? Una analogía de sistemas jerárquicos. Lo que conviene a los machos alfa es que los demás estén sometidos, deprimidos y reubicados como servidores y no como líderes. Por eso es que me parece tan importante lo que estás diciendo, Henkel. Esto ha sido muy malo, pero hemos sobrevivido. Y yo cuando dirigía la cámara a veces se lo decía a mi personal, miren, hemos sido capaces desde una cámara de ingresos modestos sobrevivir al primer año de hiperinflación, sobrevivir a la caída de la empresarialidad, sobrevivir también a las tendencias apaciguadoras que nos quieren silenciar. Bueno, y todo eso forma parte de una lógica del venezolano que hay que resaltar. El venezolano está de pie a pesar del mal año. Las empresas están de pie, las que están a pesar del mal año. Muchas empresas se han reconfigurado a pesar de los malos años, de la tiranía y de esa bota que nos está apretando el cuello. Y yo creo que sobre eso, por supuesto, hay que sacar muchísimos saldos. Recuerdo que Antonio Cova Maduro decía que una de las características del venezolano era su gran capacidad de adaptación y de adquirir experiencia. Y entonces decía, bueno, viene el sushi, la comida japonesa y es pescado crudo y aprendemos. Y así, digamos, nosotros logramos adaptarnos rápidamente, y eso que algunos pretenden como un déficit es finalmente una gran posibilidad de sobrevivir a esto y de sobrevivir indemnes, de ser capaces incluso de celebrar en todo esto y de construir, no sé, 25 millones de burbujas, una para cada venezolano que queda aquí. Y para redondear, porque por supuesto totalmente de acuerdo, es que no solamente que hemos sobrevivido, sino que yo creo que hemos ido más allá. Una actitud que hoy por hoy es hasta mejor de la que teníamos en años pasados. O sea, eso para mí es asombroso y rescatable, y sí, yo me atrevería a decir, es un cambio histórico, es un cambio donde yo no había visto, de lo que yo tengo de vida, nunca había visto al venezolano con la actitud que está hoy después de una experiencia que realmente era como para echarse a morir, todo lo contrario. Un venezolano que se levanta, un venezolano que sí, que se sobrevivió como bien indica, pero que no solamente que sobrevive, sino que se mantiene erguido y levantado. Oye, es como para felicitarnos, y no solamente para quedarnos allí, sino que tenemos un camino que transitar todavía, y que hoy la actitud y el cambio esto de convencerse de que la vida depende más de nosotros mismos, de lo que nosotros mismos pensamos en el pasado, está allí, y eso nos va a abrir pero muchísimos espacios, y finalmente la posibilidad de que cada quien se desarrolle y sea plenamente un ser humano y que pueda ser feliz, ¿no? Que creo que es el destino que quiere cada quien.
Bueno, yo, Henkel, muy orgulloso de ti, de tu capacidad de resiliencia, de que estás aquí con nosotros en Venezuela, de que sigues prestando servicios a las empresas, de que tienes una familia muy linda. Me imagino que tus hijos siguen creciendo, ¿no? Sí. Claro. ¿Ah? Bella, bella. Bella. Y bueno, nada, pues un fuerte abrazo desde aquí. Hoy día de Santa María de la Esperanza, compartir contigo la esperanza de que hemos sobrevivido y seguiremos no sobreviviendo, sino viviendo y capaces de recuperarnos. Gracias, Henkel García, director de Econométrica, uno de los analistas económicos de verdad de mayor credibilidad y de mayor presencia en las redes. Síganlo en las redes sociales, busquen a Henkel García y se lo conseguirán. Un magnífico compañero de redes sociales, siempre muy ponderado. Bueno, un abrazo Henkel. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Sarcaya en la gerencia de producción, a Catherine Manzano en la producción, en los controles César Arteaga. Es que Catherine está de prefútbol. Hoy es el clásico Madrid-Barcelona y anda pues, digamos, muy emocionada, y yo vicariamente pues muy contento por esa emoción de ella y por todos los que les gusta el fútbol. Y bueno, estuvimos el profesor Hugo Bravo y Víctor Maldonado hoy acompañándolos a ustedes. El viernes tenemos un programa especial de Navidad. Invitamos a Claudia Macero a que cante con guitarras y tambores. No se lo pierdan, es nuestro regalo para todos ustedes. Nos vemos. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Tú que recuerdas quizá tus padres o a un hijo que no está, pero que sepas que en esta noche ellos te acompañarán. No vayas solo por esas calles queriendo. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.